Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Qué gusto tener la oportunidad de explorar juntos un tema que la verdad es fascinante, los cimientos democráticos de toda una nación. Hoy nos vamos a sumergir en los 200 años de evolución del poder legislativo de Costa Rica. Y ojo, no vamos a recitar fechas aburridas de un calendario para nada. Este es un viaje histórico, arquitectónico y social que nos va a revelar cómo se construyó, paso a paso, el marco legal que sostiene a una república en paz. Así que hay que preguntarnos algo súper importante. ¿Dónde nacen realmente las leyes que rigen a todo un país? Bueno, es muy fácil pensar que simplemente nacen en un documento de papel o de la pluma de un abogado, ¿verdad? Pero la realidad es muchísimo más profunda. En realidad, nacen en los espacios físicos donde se debaten, en medio de crisis que te obligan a cambiar el rumbo, y sobre todo, en la evolución social de quienes logran sentarse en esa mesa de decisiones. Y exactamente eso es lo que vamos a descubrir hoy. Para guiar nuestro análisis, tenemos una hoja de ruta con 5 paradas. 1. Raíces de la democracia. 2. La Segunda República. 3. Nuevas voces en el plenario. 4. Modernización y nuevos retos. Y finalmente, 5. Los edificios del poder. ¡Empecemos! Llegamos a nuestra primera parada, sección 1. Raíces de la democracia, el plano de 1821. Viajemos un momento en el tiempo al año 1821, recién firmada la independencia de España y, básicamente, todo estaba por construirse. Había que decidir hacia dónde ir. Así que, el 1 de diciembre de ese año, una asamblea conocida como la Junta de Delegados de los Pueblos aprobó el famosísimo Pacto de Concordia. Básicamente, esta fue la primera constitución provisional de Costa Rica, y lo que resulta increíble de este pacto es cómo organizó ese primer gobierno. Creó una junta de apenas 7 miembros. Y escuchen esto, para mantener, como decía el nombre, la concordia, o sea, la paz política, esta pequeña junta tenía que rotar físicamente su sede cada 3 meses entre las 4 ciudades principales de la provincia. Imagínense la logística, un arreglo complicadísimo, pero necesario para mantener las cosas en calma. Ahora, fíjense en el contraste tan monumental cuando comparamos esos inicios con la Constitución de 1949, que es la que rige hoy en día. El Pacto de 1821 era súper exclusivo, solo le daba la ciudadanía a hombres libres que cumplieran ciertos requisitos y exigir el catolicismo, excluyendo cualquier otra religión. Nada de diversidad. Pero damos un salto a 1949 y el panorama es otro mundo. Tenemos un sistema robusto, con sufragio universal, un marco enorme de derechos humanos y una asamblea de 57 diputados con igualdad jurídica. O sea, un salto cualitativo tremendo en términos de representación real. Pasamos entonces a la sección 2, la Segunda República, o lo que podríamos llamar la Gran Remodelación. Para entender cómo Costa Rica llegó a ese documento tan moderno, tenemos que adelantar el reloj hasta mediados del siglo XX, a un momento de muchísima reconstrucción institucional. Aquí resalta una escena icónica. Es José Figueres Ferrer dándole de mazazos a un muro del cuartel Bellavista en 1948. Un acto súper simbólico que marcó la abolición del ejército costarricense. Esto no pasó de la nada. Venían saliendo de una guerra civil profunda que terminó con el Pacto de la Embajada de México. En ese momento, la Junta Fundadora de la Segunda República asumió funciones transitorias y se dedicó a convocar una asamblea constituyente. El resultado directo de ese mazo rompiendo la pared fue precisamente la Constitución de 1949, la cual literalmente cambió la cara del Estado. Y las ideas detrás de este cambio radical flotaban en el ambiente de esa época. Fíjense en lo que decía Figueres Ferrer, y cito: "No habrá manera de desarrollarnos y salir de la pobreza mientras los pocos negocios grandes de nuestro medio se entreguen a las economías foráneas y nosotros nos quedemos con solo negocios de pobre". Fin de la cita. Este pensamiento fue la base absoluta para el modelo que hoy conocemos como el Estado benefactor o desarrollista. Básicamente, la visión era que el Estado interviniera directamente para impulsar el desarrollo del país. Y aquí viene el punto crucial. ¿Cómo transformó el poder legislativo esa visión en realidad? Bueno, a partir de 1949, la nueva Asamblea Legislativa se puso a trabajar y aprobó leyes para crear todo un abanico de instituciones autónomas. De ahí nacieron gigantes como el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo y, claro, se logró la nacionalización de los bancos.
El Estado tomó las riendas y se convirtió en el actor principal de la economía y la infraestructura. Fue una transformación estructural inmensa, impulsada 100% desde las sillas de los legisladores. Y así llegamos a la sección 3, nuevas voces en el plenario, ampliando la sala. Como se imaginarán, la arquitectura económica no fue lo único que cambió. Hubo un avance verdaderamente histórico cuando la incansable lucha de la Liga Feminista por fin dio resultados. La Constitución de 1949 reconoció el voto femenino. Ya no se necesitaba ser hombre para tener voz y voto en la política del país. Y esto avanzó súper rápido, tanto así que para las elecciones de 1953, 3 mujeres lograron ganar sus escaños en el plenario. Y un poquito después, otras comunidades que habían sido marginadas encontraron su espacio, marcando la llegada del primer diputado afrocaribeño. Claro, tenemos que ponerle nombre y apellido a estas figuras pioneras. Estela Quesada, Ana Rosa Chacón y María Teresa Obregón fueron las encargadas de abrir brecha para todas las mujeres legisladoras que vinieron después. De hecho, Estela Quesada no solo llegó a ocupar una curul, sino que alcanzó la vicepresidencia legislativa y hasta lideró sesiones. Un cambio total en comparación con aquel exclusivismo del siglo XIX. A ellas se suma Alex Curling de Lisser, quien entró para representar a la provincia de Limón. Por fin el plenario empezaba a reflejar la verdadera diversidad de su gente. Lo que nos lleva a la sección 4, modernización y nuevos retos, los ajustes estructurales. A medida que nos acercamos a finales del siglo XX, la cosa se complica. Dejamos atrás esa época de bonanza de la posguerra y entramos en aguas bastante turbulentas. En la década de 1970 estalló la crisis internacional del petróleo y la deuda externa del país se fue a las nubes. Tras algunas decisiones del gobierno de suspender pagos internacionales, vino una fuerte escasez y una devaluación profunda. Para intentar arreglar este escenario, la Asamblea Legislativa tuvo que entrarle al tema y aprobar en los años 80 y 90 los famosos programas de ajuste estructural, o PAES. En términos muy simples, esto significó cambiar las leyes para abrir la economía, liberalizar la banca y achicar el aparato estatal. Fue un giro tremendo, dictado desde el Congreso, que metió al país de lleno en la globalización. Ahora bien, en medio de toda esa modernización económica tan rápida y tensa, los legisladores sabían que tenían que proteger los derechos de la ciudadanía, y para lograrlo crearon 2 instituciones que hoy son absolutamente vitales. En 1989 reformaron la Constitución para fundar la Sala Constitucional de la Corte Suprema, dedicada enteramente a defender las libertades mediante recursos de amparo. Y unos años después, en 1992, aprobaron la creación de la Defensoría de los Habitantes, un ente diseñado para asegurar que todas las instituciones públicas respeten las leyes y la moral, un contrapeso indispensable. Y si nos adelantamos ya al siglo XXI, la manera de hacer política en la Asamblea cambió por completo. Esas mayorías absolutas de antes desaparecieron y el plenario se volvió sumamente multipartidista. Para que se den una idea con estos datos, un 46,5% de las leyes provinieron de un solo partido, pero un nada despreciable 29% requirió armar complejas alianzas políticas para poder pasar. O sea, hoy en día aprobar una ley exige horas y horas de negociación constante. Definitivamente estamos a años luz de aquella pequeña junta de 7 miembros que se reunió en 1821, ¿no creen? Pasemos a nuestra última sección, número 5, los edificios del poder, las casas físicas de la ley. Para cerrar este análisis, tenemos que hablar de los lugares, a veces bastante inestables y curiosos, donde ocurrió toda esta historia. Y empezamos con una verdadera joya arquitectónica, el antiguo Palacio Nacional. Construido a mediados del siglo XIX, albergaba todos los poderes del Estado y era el símbolo máximo de la soberanía. Hasta hacían ahí los bailes de Estado antes de que existiera el Teatro Nacional. Pero agárrense, porque en una decisión que hoy nos dejaría con la boca abierta, este hermoso edificio neoclásico, después de un siglo de vida, fue demolido por completo en 1958 simplemente para dar paso a la sede del Banco Central. ¡Increíble! Y la historia se pone mejor con la curiosa anécdota del famoso Castillo Azul. Resulta que en la primera década del siglo XX, un político llamado Máximo Fernández construyó esta casona de concreto armado con una idea clarísima: usarla como su residencia presidencial cuando ganara las elecciones. El pequeño detalle: nunca ganó. Así que, enfrentando problemas financieros, Fernández no tuvo más remedio que alquilarle su mansión al propio Estado,
para que la usaran otros presidentes. Luego de ser embajada y residencia privada, la Asamblea Legislativa finalmente la compró en 1989 para que albergara su directorio. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? El problema es que, después de que demolieron el Palacio Nacional, la Asamblea pasó más de 60 años lidiando con lo que podemos llamar un poder totalmente fragmentado. Ocuparon el edificio central en Cuesta de Moras desde 1958, pero rapidísimo se quedaron sin espacio. Imagínense esto, llegaron a estar esparcidos en 14 edificios diferentes en todo el centro de la ciudad. Y las condiciones no eran exactamente lujosas. Por ejemplo, estaban en la Casa Rosada, que era una estructura de adobe que sufría plagas de comején constantemente, o en el antiguo Colegio de Sion, que tuvieron que adaptar a la fuerza para meter oficinas. A nivel logístico, era una auténtica pesadilla. Pero bueno, finalmente llegó una solución. Para acabar con esos gastos excesivos y el desastre logístico de tener a los diputados repartidos entre casonas viejas y colegios, en el año 2021 se inauguró un edificio legislativo totalmente nuevo, unificado y sostenible. Tras décadas de poner parches e intentos fallidos de reubicación, el Congreso por fin logró consolidar todas sus funciones bajo un mismo techo, en una sede diseñada para responder a las necesidades tecnológicas y estructurales del mundo actual. Y así llegamos al final de este recorrido. Hemos visto cómo este país pasó de estar gobernado por un pequeño pacto rotativo a tener un complejo sistema estatal. Observamos cómo esa exclusión inicial le abrió por fin la puerta a la diversidad, y cómo los edificios viejos y deteriorados dieron paso al concreto moderno. Para que se queden reflexionando después de esta explicación, las paredes y las sedes sin ninguna duda cambian. Pero viendo todo lo que ha costado construir y mantener estas instituciones, ¿está el espíritu democrático preparado para enfrentar los retos de los próximos 200 años? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.